tal? Muy buenas tardes. Hola Luis, qué gusto saludarte. Cada vez te veo más delgado, caray. Pues, ¿qué te puedo decir, mi querido amigo? Pues igualmente, yo te veo cada vez mejor. Me da mucho gusto que hayamos tomado. Yo hace ya va para 5 años y medio que tomé esa decisión, porque andaba sobre los 120. Ahorita ando Sí. sobre con el COVID ya subí como 4, Ah, pero, caray. nada que ver con subir 40. Sí, 4 se sí, bajan sí. muy fácilmente. Pero tú dime cómo has estado. Bien, bien, Luis. Con el gusto de poder saludarte, te presento al grupo. Luis, son alumnos de la Universidad Humanista Hidalgo en Pachuca, Hidalgo. La materia que estamos cursando es psicología clínica en un turno ejecutivo, es decir, los muchachos están los viernes y el día sábado en 3 fines de semana llevando los contenidos. Y la intención es que nos puedas platicar tu visión general en cuanto a la psicología clínica y un poquito acerca de tu libro y tu experiencia. Permíteme presentarte leyendo algunos de los datos que me enviaste y que son datos abreviados. Si yo presentara al doctor Luis completo, se nos va el Zoom completito solo en los datos de valoración. Eres muy amable y muy gentil conmigo. Luis, el doctor Luis Felipe Aliel Sahili es psicólogo de formación, fisiólogo y químico de la nutrición por la Universidad de Guanajuato a nivel de especialidad. Es maestro en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en psicología de la familia por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en psicología por la Universidad de Querétaro, doctor en pedagogía por CEPOP, doctor en educación por la Autónoma de Querétaro. Y a este momento, digo a este momento porque sé que siguen cocinándose más textos, a este momento el doctor Luis es autor de 31 libros en diversas editoriales y publicaciones, y además ha sido galardonado con el Premio Nacional de Psicología por la Federación Mexicana de Psicología. Que por cierto, 2018, que pues tú te debes de acordar también igual que yo, fue en 2017, ¿no? creo que Mi sí. buen amigo. Sí, Bien. estaba por terminar 2017. Ahí coincidimos, porque tú fuiste galardonado también, igual que un servidor, porque fuimos 3 los premiados, el doctor Cavada, mi buen amigo el doctor Samuel Nava Alcántara y yo, En Cuernavaca, ya nos en saludamos Cuernavaca, la en la tierra última de Eric vez. Fromm, en Exactamente, la tierra de también de Santiago Ramírez. exactamente. Pues Luis, me gustaría que nos platicaras más o menos, el Zoom nos da 40 minutos, es decir, si tú Sí, nos puedes platicar como media hora y vemos si sí, hay cómo margen no. de alguna Miren, pregunta. Entonces cerramos nuestros micrófonos, chicos, y escuchamos al doctor Luis. sí, Adelante, les Luis, un decía gusto. si la pudieran grabar para luego compartirla yo también con mis alumnos. Yo estoy dando la materia ahorita de psicopatología clínica en la Universidad de Renacimiento de León. No creo que lo ubiques, no sé si lo ubiques, pues. Con Y, Alberto Vargas. sí, con Alberto Vargas. Claro, claro que sí. Ándale, pues, ahí estoy con él, pero ya no está Alberto. Caray. Alberto ya anda volando en otros rumbos, en otros horizontes. Bien, Pero, ya está grabando Luis y en un ratito más te la comparto de un drive. excelente. Mira, Adelante, Luis. pues yo tengo estos alumnos, son poquitos, son realmente, pues, son escuelas que son relativamente pequeñas en cuanto a número de alumnos, pero con mucho entusiasmo damos la materia. Primero escribí un libro que se llamó precisamente Psicología Clínica, que hay una diferencia importante con la psicopatología, porque la psicología clínica tiene un 50% de psicología de la salud y un 50% de psicología de la enfermedad. Eso es
Más aparte, usualmente se da una reseña histórica muy completa, muy amplia, desde los inicios de la psicología en cuanto al concepto de enfermedad. Por ejemplo, la palabra delirio es una palabra muy interesante porque la palabra lirio en latín significaba camino trazado de forma recta. Entonces, es como lo alterado o lo que no es, y entonces caminar de forma no recta era el deslirio. O sea, en este caso, haciendo una analogía, quien salía un poco de las normas sociales o del recorrido social, en ese momento deliraba. Y bueno, en fin, toca muchos temas el tema de la psicología clínica, pero una de sus dos ramas, más bien dicho, es la de la psicopatología, que es pues toda la enfermedad mental y que usualmente les interesa mucho más a los estudiantes que la psicología de la salud. Es un asunto que se repite muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, cuando yo di la materia de psicología de la salud, pues como que casi nadie se interesaba, no entraban a clases, muy poquitos comentarios. Psicopatología, no, hombres, que querían doble clase y me presionaban muchísimo a mí como maestro, que querían exprimirme hasta el último conocimiento. Y luego a veces no estaban muy conformes o a gustos con lo que les decía yo, porque querían a fuerzas meter todo en cajones de problemáticas de índole mental, cuando que no siempre es así. Tenemos que ver un asunto importante en la psicopatología clínica o en la psicología clínica, que es que lo social siempre está modulando el concepto enfermedad y el concepto salud. Es imposible, por ejemplo, los cánones de lo saludable para los griegos son los, o no serían los apropiados. Imagínense arrojar a la roca Tarpeya en Esparta a niños debiluchos recién nacidos, que lo hagamos ahorita, pues nos juzgarían de psicópatas, ¿verdad? De criminales, de enfermos mentales, y eso era lo normal en Esparta. Entonces, por eso la psicopatología tiene que ser muy, la persona que maneja la psicopatología debe de ser muy astuta en entender cómo los cánones y los patrones sociales están moldeándonos constantemente nuestra visión, nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Por ejemplo, ayer subí una foto en Facebook sin mi careta, sin mi bozal o sin mi mascarilla, y inmediatamente me hablaron de la Universidad de Guanajuato, desde mero arriba le hablaron a la directora que borrara esa foto, que porque estaba dando una mala imagen para la Universidad de Guanajuato, como un maestro sin su careta. Entonces, fíjense cómo el COVID ya generó un nuevo concepto de normalidad. La normalidad de traer tu máscara, tu careta, tu antifaz o como le queramos llamar, ¿no? O tu mascarilla. Entonces, fíjense, y entonces yo sería un desviado en ese sentido. Todo lo que se desvía, era la primera idea fue que todo lo desviado era lo malo. Después, más adelante, se descubrió que no es así, no todo lo que está desviado es malo, ni es psicopatológico. Algunas cosas que están desviadas son cosas que no comprendemos y algunas otras son cosas que son superiores o mejores a nosotros mismos, pero por rabia, por coraje de no estar a esa altura, las etiquetamos de negativas o de psicopatológicas. Y sin embargo, también hay otras que no alcanzamos a comprender y que también las etiquetamos de psicopatológicas. Por ejemplo, un chico que no quiera comunicarse, no por fuerza, el hecho de estar desviado de la norma implicaría una enfermedad mental. O sea, no puedes ser tan duro en etiquetarlo de esa manera, ya que puede ser que esa sea su forma o estrategia ante la vida y no está haciendo nada. Mientras no dañes a otros y mientras no incomodes a otros de manera directa,
No hay nada psicopatológico en tu conducta. Yo creo que en eso coincidimos, mi buen amigo. Entonces, pues este libro, miren, ha habido cambios desde que se inició el DSM-1, eran 16 páginas, y ahorita el DSM-5 son ya 760, y luego hay un manual de puras estadísticas colateral al DSM-5, y luego tenemos, por si fuera poco, la CIE-10, que es una clasificación europea, que no está tan de acuerdo con el DSM-5 y difiere en muchos puntos, sobre todo la patología en Estados Unidos. Hay que recordar un detalle interesante, que, que es muy bien pagada. Si yo tengo seguro médico y y aparece en el manual diagnóstico una enfermedad que me diagnostique un psiquiatra, automáticamente el psiquiatra, y si yo tengo seguro médico, el seguro médico le empieza a pagar al psiquiatra. Y el psiquiatra viene conmigo, me da un apretón de manos, me da una palmadita en la espalda y me dice, vamos a ver qué podemos hacer por usted, y mientras tanto ya cobró $100. A ese fenómeno se le llama el apretón de manos de $100. Así se le llama en la actualidad. Porque realmente, las farmacéuticas, eso sería otro rollo interesante, presionan a los psiquiatras, porque ellos son los que hacen el DSM-5, que de ahí deriva la psicopatología, y los conceptos psicopatológicos no los hacen los psicólogos, los hacen los psiquiatras. Las farmacéuticas presionan para que se pongan más y más y más categorías. Por ejemplo, una categoría que se me hizo absurda, que era la de la discalculia. La discalculia es un invento, porque si somos honestos con nosotros mismos, todos tenemos discalculia. A ver, háganme una raíz cuadrada ahorita, sin lápiz y sin papel, o con lápiz y con papel. Y les aseguro, y les diagnostico discalculia, y entonces ya los vamos a medicar porque tienen discalculia, les vamos a dar una pastillita para que se vuelvan más listos. Pero ya el psiquiatra va a cobrar. Entonces eso es algo, hay muchísima crítica, sobre todo el DSM-5, que salió, si no mal recuerdo, en mayo de 2013, generó una tremenda polémica de los antipsiquiatras, pero muy, muy fuerte. Ya murió Tomás Sachs, uno de los grandes antipsiquiatras, donde decía que el DSM-5 ni diagnosticaba nada, ni era estadístico, y mucho menos se podía tomar en serio. Y bueno, eso lo decía Thomas Sachs, que fue una figura muy prominente. Y yo creo que el diagnosticar a alguien, etiquetar a alguien, con toda la playa de formas de ser, mientras esas personas no caigan en incorrecciones, en agresiones hacia otros, o en franca desfachatez de mostrarse de una manera inapropiada en vestimenta, no sé, pero muy inapropiada me refiero, porque pues ya no se sabe dónde está el límite de lo apropiado y de lo inapropiado. Pues ahí sí pudiéramos pensar en diagnosticar algún tipo de cosa, pero de otra manera creo yo que la psicopatología ya se está volviendo un referente nada más. Y nada más como para poder tener un punto de vista algo crítico, y una especie de idea de cómo pudiera ser, pero ya integrándolo con el todo. Porque nada más decir, hace esto, por lo tanto tiene esto, eso no puede ser un diagnóstico psicopatológico. Eso sería un error tremendo. Porque tenemos que entender las circunstancias. Acuérdense lo que decía la frasecilla. Yo no he leído a José Ortega y Gasset más que muy poquito, pero la famosa frase, yo soy yo y mis circunstancias, pues si lo golpeó al otro, pues bueno, ¿qué le dijo el otro? Me recuerdo el asunto de cuando perdió Francia la segunda Copa del Mundo. La primera la ganó, la segunda la perdió, porque Zinedine Zidane golpeó a Maserati, si no mal recuerdo así se apellidaba. Pero le dijo que su hermana era una mujer de la vida galante, en términos
pues no tan agresivos. Entonces le dio un puñetazo y expulsaron a Zinedine Zidane. Entonces decir, es que Zinedine Zidane está loco, enloqueció, es que la primera Copa del Mundo lo endiosó. Espérate, pues, ¿qué le dijo Maserati o como se apellidase el italiano? Ahí podemos entender en dónde es que realmente no hay psicopatología en él, hay una reacción que es muy diferente. Los seres humanos reaccionamos. Eso es algo, yo creo que cualquier ser vivo es una característica de los seres vivos, la capacidad de irritarnos. Que en el caso de los humanos decimos reaccionamos, bueno, está bien, pero es lo mismo, es la capacidad de irritación que cualquier ser vivo tiene y que no por ello se puede etiquetar de enfermedad, ¿no? Y bueno, pues este libro lo pueden ahí ver en internet. No sé si esté completo, creo que sí está completo. Sí, hay uno que se llama Psicología Clínica, si no mal recuerdo, y ese sí está completo en internet. Les No sé si lo compartí el que está de la Universidad de Guanajuato. No sé si tengas una edición más reciente, pero los chicos hay. ya ahorita van a tener acceso a este. Busquen Psicopatología Clínica de Trillas y sé que hay muchos especialistas en convertir a PDF informaciones de libros, así que segurito por ahí lo encuentran. Pero díganme ustedes, dudas que tengan, algún comentario. Pues miren, tampoco lo que yo digo es ley ni hay que tomarlo de esa manera. Son puntos de vista, yo creo que tenemos que tomar así la psicología, no como cosas así tan tajantes o leyes. Sí hay leyes, ni si hay cosas tajantes, pero esas tú las tienes que ver en tratados estadísticos, en tratados científicos, porque es un punto que comparto con el buen amigo Samuel, que nosotros creemos en la psicología científica. La psicología científica proviene de la ciencia, proviene de la metodología científica y proviene en una buena medida de la estadística, más no totalmente de la estadística, porque también hay causas y efectos y eso no es estadístico, eso es matemático. Entonces, puedo decir yo, y lo puedo decir abiertamente y no con orgullo, claro, que León es la ciudad, porque hicieron encuestas con mayor infidelidad femenina de todo México. Así que si ustedes no viven en León y son hombres, pues no tienen mucho de qué preocuparse, pero si son hombres, pues sí. Y yo me pregunto dónde está mi esposa, y yo sé que fue con mi hija, no se preocupe. Pero, Acuérdate que pero se está eso, grabando, Luis. pero bueno, hay que ver también si el marido es muy celoso, si el marido hasta le gustan esas cosas, bueno. Hay mucha variedad en cuanto a la sexualidad humana, pero ese es un dato estadístico, fíjense. No es un dato matemático porque no podemos tasarlo de matemático, es un dato estadístico, que es muy diferente, que son parientes, dicen que la estadística es la hija bastarda de las matemáticas, porque no siempre sale, ¿verdad? Porque usualmente te sale a ti lo que no te debería de salir, ¿verdad? Tienes una probabilidad en 10 millones de ahogarte con un cepillo de dientes y tú caminando por las escaleras traes un cepillo en la boca y te atragantas y te mueres. Bueno, ahí está para que vean, estadísticamente es improbable, pero ocurrió. Entonces, sin embargo, la estadística también es un gran referente para poder entender la conducta humana y para poder estudiarla. Si una persona siempre llega aseada y en las cámaras la observamos que siempre está atenta a su alrededor y que cuando se retira se pone su careta, y lo hace durante un año, probablemente lo haga el siguiente día. Esta probabilidad es altísima. Pero si hay una variación de esa conducta, no podemos saber, no podemos predecir lo que vaya a ser. Entonces eso es un dato estadístico fuerte, riguroso, que nos permite entender mejor lo que está ocurriendo con ese sujeto. Que si nos metemos a hablar de cuestiones más de corte fantasmagórico acá, de los espíritus acá un poquito psicodinámicos, ¿no?
de predecir un poquito acá qué puede ocurrirle o presentir, que usualmente eso no funciona. Funciona mucho mejor la estadística, lo que tú observas, ¿sí? Pues no Luis, sé, nos sí. comentaste o nos diste a entender que entonces la psicopatología es contextual e histórica, lo que en un momento no es considerado como patológico, en otro puede serlo, lo que en un momento es prohibido, en otro puede ser incluso requerido por una sociedad e incluso exigido como una conducta a emitir. Platícanos, ¿qué ves tú de la cultura como latinos? ¿En qué somos diferentes de gringos, de europeos? ¿Qué pasa con ese Díaz Guerrero, Santiago Ramírez, mismo Octavio Paz, en cuanto a la visión de la psicopatología o cómo tendríamos que ver clínicamente al mexicano? Yo tengo un libro que me publicó precisamente la Federación Mexicana de Psicología, y el capítulo 4 es pura psicología del mexicano. Ese libro se llama Introducción a la Psicología, Nuevos Modelos Psicologistas y Cientificistas, que te lo compartí si no mal recuerdo. Y en el cuarto capítulo hablo de todo eso. Y se me hace muy interesante cómo el mexicano tenemos una cultura muy diferente. Por ejemplo, Roger Bartra nos compara con un animalito, con un batracio, y él dice que tenemos muchas características de él, como de una especie de rana, para decírselo de otra manera, porque nos reproducimos muy rápido y podemos ser muy agazapados durante mucho tiempo, estar ahí como, porque los sapos y las ranas ahí quedan debajo del lodo, pasan 10 años, no llueve, y cuando llueve salen, curiosamente. Entonces él hace la analogía de que el mexicano es agazapado, puede mantenerse ahí tranquilito, calmadito, pero en cuanto se descuida el patrón, lo roba, o en cuanto se descuida el patrón, habla mal de él, o en cuanto, en fin. Y ese tipo de conductas que llamamos ladinas, que no hay mucha diferencia con la palabra latinas, porque de ahí viene la palabra ladino, de ser latino, eso decían ese apodo se lo pusieron los árabes a los españoles, porque el español era muy mentiroso. Entonces decían, es que son latinos, y luego cambió a ladinos. Pero bueno, somos ladinos porque somos medios traicioneros. Otra característica que tiene la cultura mexicana, muy particularmente el mexicano, tiene patologías muy claramente demarcadas por Santiago Ramírez, como es el guadalupanismo, el machismo, el alcoholismo, el valemadrismo. Él decía que eran las 4 patologías del mexicano, no sé si las dije a las 4 o si repetí alguna, pero guadalupanismo, machismo, malinchismo y otra más que se me fue, no, pero porque nos gusta mucho lo extranjero, adoramos lo extranjero, el ojito verde, el ojito azul, la piel blanca, el apellido extranjero, nos gustaría casarnos con una persona con un apellido alemán, con un apellido, pero obviamente no con un apellido oriundo de nuestra tierra, como pudiera ser de un apellido Tlaloc o qué sé yo, porque desdeñamos mucho lo nuestro, es una patología en mexicano. Otra patología en mexicano sería el que hacemos las cosas a la y se va. Somos, eso le llamó el valemadrismo, así le llamó. Y esto lo retoma también, aparte de Díaz Guerrero, lo retoma, si no mal recuerdo, en otro libro, Ramírez Buendía y Mauro Rodríguez Estrada en su libro Psicología del Mexicano en el Trabajo. Él habla de que el mexicano es valemadrista, o sea, somos muy de hacer las cosas a la y se va, y mientras medio duren, por ejemplo, a mí me vinieron a reparar una lavadora. Le dije, pues hágame la prueba, metimos ropa y sí lavó. Se fue el señor y como por arte de magia nomás cruzó la puerta de la casa de ustedes, se devolvió a descomponer la lavadora, pero se fue con sus 1,700 o 1,800 que me cobró. La lavadora nos había costado 4,000, pues mejor me hubiera comprado una nueva. Entonces son cosas, digo, ya
entiendo yo que la comunicación, los estándares de calidad, los ISOs y muchas cosas han ido haciendo que cambiemos y que evolucionemos. Pero otro fenómeno que también tiene el mexicano es ese guadalupanismo, que también hablaba Santiago Ramírez, que el Día de las Madres se detiene en México. A mí se me ponchó la llanta del coche, un Día de las Madres. Era 10 de mayo. Yo no sé por qué motivo nos obligaron a trabajar en la Universidad de Guanajuato, seguramente porque no somos madres, o porque no tienen ellos madre, no sé. Cuando voy a trabajar a la universidad, que como no vinieron las maestras y muchas alumnas no vinieron, y muchos alumnos tampoco porque tienen mamá, pues que se suspenden las clases. Y ahí vengo de regreso y se me ponchó una llanta. Y digo, me dice una persona, no se preocupe, hay una vulcanizadora a 2 cuadras cerrada, a 8 cuadras cerrada. Bueno, no había después de las 11 de la mañana, inclusive me dijo una persona, sí vino como de 8 a 8:30 de la mañana y cerró y se fue a ver a su mamá. Se detiene México el Día de las Madres. Se detienen porque tenemos todavía una arraigada cultura matriarcal y tenemos una arraigada cultura también en el otro sentido de mucho fanatismo hacia la Virgen de Guadalupe. Entonces decía también Santiago Ramírez que esta era una patología mexicana. La madre no, somos algo machistas, pero somos demasiado hembristas también. Decía Santiago Ramírez, mucha madre, poco padre y demasiados hermanos. O sea, mucha competencia. Somos muy competitivos, pero a la mala, no somos cooperativos, que es diferente, ¿eh? Porque muchos hermanos habla o demasiados hermanos habla de pique. Poco padre habla de que no respetamos a la autoridad, porque el padre representa de alguna manera a esa figura que se respeta. Yo soy tu padre, lo citaba, si no mal recuerdo, Octavio Paz, no es decir yo te voy a proteger, sino yo soy superior a ti, yo soy más que tú. En cambio, la palabra padre conota cosas negativas, mientras que la palabra madre conota cosas positivas. Y mucha madre significa a que tenemos mamitis, o sea que si no se hace el caldito igualito a como me lo hizo mi mamá, pues mi esposa me está fallando, porque pues tiene que ser igualito como me lo hacía mi mamá. Y esa es otra patología que también tenemos, chiquiaditis, no sé cómo le llamamos, pero para ello la madre tiene mucha ganancia. La madre se convierte en una constructora y destructora constructora y destructora de hogares, porque tiene demasiado poder sobre los hijos, tanto los de un lado como los del otro. O sea, la mamá y la suegra tienen muchísimo poder. Y si ellas se ponen de acuerdo en que se acaba el matrimonio, se acaba, porque ahí son títeres los hijos, como lo que se hablaba del Olimpo, de que éramos títeres de los dioses, pues en este caso los dioses son los padres. Y eso también lo mencionan pues varios autores. Yo les recomiendo que lean hay un libro que se llama El mexicano, psicología de su destructividad. Otro libro que se llama el misterio de los mexicanos, de Castañeda. Y otro libro que es de Ikram Taki, que se llama El pueblo que no quería crecer. El pueblo que no quería crecer, de Ikram Taki, que fue una siria libanesa que llegó a México y dijo, ¿qué cosas pasan aquí? Aquí la gente roba y cuando lo cachan dicen, me lo llevé prestado. Y dice, es que eso no ocurre en ninguna parte del mundo, no más que en México. Lean El pueblo que no quería crecer, de Ikram Taki, el mexicano, psicología de su destructividad, que es otro un librazo. Discúlpenme que no me acuerdo del autor. Y El misterio de los mexicanos, que está padrísimo ese libro de Castañeda. El capítulo 3, fantástico, ¿eh? De Castañeda. Aunque él es sociólogo por la Universidad de París, pero ahí se vuelve prácticamente psicólogo.
porque habla de cómo nos encanta hacernos las víctimas a los mexicanos. ¿Qué más, mi querido Samuel? Bien, me avisa que tenemos 9 minutos el Zoom. Entonces me gustaría 1 o 2 preguntas, esperemos que alcancemos. Alguien que tenga algún comentario, este es nuestro segundo fin de semana de trabajo, ya tenemos algunos antecedentes. Alguien que tuviera alguna pregunta o comentario al doctor Luis. A sus órdenes. Espero no haber herido ninguna susceptibilidad, pero estoy a sus órdenes. Esperemos no, y es parte de, a ver chicos, aprovechen, porque después van a decir, oye, yo quiero saber. Aprovechen, alguien que quiera preguntar Hola, algo. hola. Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues un gustazo conocerlo y poder contar con sus aportes. Es de mucha utilidad para nosotros como estudiantes, siempre enriquecernos con alguien como usted. Yo quisiera preguntarle, apenas nosotros estamos definiendo hacia dónde vamos a ir, humanistas o conductismo y de eso, pero yo quería preguntarle, y usted ya con la experiencia que tiene, ¿se puede ser conductista y humanista sin perder el rigor científico de lo clínico? Mira, tú puedes ser una persona buena, un buen chico, y puedes ser un gran científico. No veo que esté peleada una cosa con otra. Pero, por ejemplo, si tú eres muy católico, muy religioso, por poner un ejemplo, y al mismo tiempo tú quieres explorar las leyes del universo y empiezas a leer a Stephen Hopkins, que empieza en el primer párrafo a decirte que Dios no existe, pues vas a tener un choque. Hay un choque epistemológico muy fuerte, porque si tú eres muy religioso y crees en Dios y en la Virgen, y luego quieres ser un gran físico y dice Hopkins, y te quieres basar en Hopkins, y dice Hopkins, lo primero que dice es, Dios no existe, porque para que Dios existiera, tuvo, él era el universo, porque no pudo haber creado ningún universo, porque él era el universo. Entonces, bueno, a fin de cuentas, conciliar cosas que son como agua y aceite es complejo. Pero la ciencia, no tenemos por qué llegar a esos extremos, creo yo. Te invito a que leas mi libro sobre la parte que hablo de la cientificidad en psicología, que se llama Nuevos Modelos Integracionistas, porque creo que se puede integrar la psicología y creo que se puede, pero aquí el punto de partida o la piedra fundamental en donde debe de estar asentada toda psicología es la ciencia. Y la ciencia tiene un método y la ciencia tiene una disciplina. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, yo puedo estudiar qué tanto se desarrolla un ser humano. Por ejemplo, vamos a hablar del alcoholismo, qué tanto la persona puede por sí sola salir del alcoholismo, pero si utilizo la ciencia y observo, por ejemplo, que las personas que son hijos de, de padres que son estables y que tienen una familia muy nutritiva, que los protege, que los apoya, salen adelante. Entonces yo veo mi correlación y puedo decir que hay una correlación fuerte entre salir del alcoholismo y tener una buena familia. Entonces eso es humanismo, porque es desarrollo humano. Es decir, la voluntad es la que me va a inhibir el alcoholismo, ¿estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de voluntad, estamos muy cerca del otro concepto que es de libertad, que es un concepto humanista. Pero fíjate cómo estoy usando la ciencia. O sea, la ciencia es mi referente. Yo correlaciono y digo, hay una correlación fuerte. Entonces, sin embargo, no es. Cuando hablamos de correlación, tenemos que ser muy respetuosos porque no es causalidad, correlación. La correlación de entrada no sabemos en qué sentido va. Segundo, hay una fuerza que puede ser muy grande o pequeña. En cambio, la causación es causa-efecto, que es muy diferente. Entonces, tenemos que ser respetuosos de no darle tanta fuerza a una correlación. Pero la ciencia está detrás en una correlación, no está la magia, ni la superstición, ni nada por el estilo.
está la ciencia. Entonces la ciencia puede ser el parámetro para el humanismo, para el conductismo, y ¿por qué no para el psicoanálisis? Mira, Anthony Storr estudió muchas cosas que dijo Freud. Una de las cosas que dijo Freud, no sé si ustedes lo sabían, es que según él, tanto niños como niñas creían que, que, que tenían, que el pene que tenían les iba a crecer. Eso lo dijo Freud en uno de sus libros, que las niñas creían que tenían un pene chiquito que les iba a crecer. Y que las que de plano no se notaban nada de pene, que en este caso sería el clítoris, era porque tenían el miedo de que las mamás se los hubieran cortado y las hubieran castigado. Entonces un francés investigó en una escuela a través de dibujo y de metodología, obviamente no directa porque son niños, y descubrió que de 1000 niñas, solamente 3 creían que iban a desarrollar un pene alguna vez. De 1000 niñas, solamente 3. O sea, posiblemente Freud se equivocó ahí, porque estamos hablando de que es una proporción de 3 de 1000 de 0.3%. ¿Sí? Y ahí la estadística nos vuelve a dar un indicador cientificista, ¿sí? De cómo hay un gran error ahí en el pensamiento. Ahí, digo, obviamente que también hubo muchos aciertos, pero qué gran error ese que cometió él, ¿no? Bien, nos quedan 2 minutos, entonces Luis, solo me restaría el poder agradecerte la generosidad de este tiempo, de este espacio, el poder compartir tan amablemente. Sé que tu agenda es apretada, sé que ahorita estás dando clases de doctorado, revisando un montón de materiales, escribiendo otros más para publicación, y te agradezco como siempre tu generosidad para poder compartir tu conocimiento con los chicos. No, pues yo te agradezco a ti, mi querido Samuel, y miren, muchas preguntas que me hicieron y que yo me hice a mí mismo para contestárselas, por así decirlo, se las pueden hacer a su propio maestro Samuel, quien es un gran amigo y es una persona a quien le tengo mucha confianza y quien considero que de quien podemos aprender bastante. Compartimos ese ideal, creemos en una psicología científica, en una psicología que no eh, esté envuelta en un manto tenebroso, nebuloso, misterioso, por así decirlo, sino que sea clara, que sea para beneficio de todos óptima y que, como ya lo he dicho en varias ocasiones, que se base en la ciencia, en el método científico. Pues para eso está el método científico, para todas las ciencias. La epistemología rige a todas las ciencias, no hay excepción, hasta la sociología la rige, hasta la historia, ¿sí? Y bueno, pues de mi parte, pues un placer saludarlos a todos ustedes. Si se quedaron alguien con alguna duda, yo les doy mi WhatsApp. Es 477-2312-558. Ahí va a quedar grabado en el video. Entonces me pueden consultar cualquier cosa. Estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por la invitación, mi querido Samuel. Luis, igualmente. Gracias, un abrazo. Espero pronto podamos coincidir y en un rato más te comparto la liga del video. Chicos, No, pues, un placer. en 7 en punto hacemos un Zoom breve para dar instrucciones de continuidad porque se está grabando y se va a compilar. Pero 7 en punto nos volvemos a conectar porque ahorita se va a cortar, ¿de acuerdo? Ok, Luis, gracias. Saludos a todos, abrazos. Igualmente. Gracias.